Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de San Juan dice el actual prelado del Opus Dei en una de sus cartas, concretamente de hace 2 años, del año 2018. El Evangelio de San Juan, repito, narra un diálogo del Señor con algunos que habían creído en Él. Resuena con fuerza entre las palabras de Jesús una promesa. Veritas liberavit vos, la verdad os hará libres. ¿Qué verdad es esta?, se preguntaba San José María, que inicia y consuma en toda nuestra vida el camino de la libertad. La verdad os hará libres. ¿Qué verdad es esta? Os la resumiré con la alegría y con la certeza que proviene de la relación entre Dios y sus criaturas. Saber que hemos salido de las manos de Dios, que somos objeto de la predilección de la Trinidad Beatísima, que somos hijos de un gran Padre. Yo pido a mi Señor que nos decidamos a darnos cuenta de eso, a saborearlo día a día, así obraremos como personas libres. Estas palabras nos ayudan a comenzar este rato de meditación, en el retiro de agosto, conscientes de que, ¿qué verdad es esta? Que tú eres criatura de Dios, que has salido de las manos de Dios, que eres hijo de Dios, que tu Padre Dios vela por ti con gran preocupación, ocupación o como quieras. Tu Padre Dios. Ese tiene que ser el centro, el núcleo, la base de la libertad. Te cuento una anécdota. Este que fue presidente de los Estados Unidos, general de los ejércitos en la guerra contra Inglaterra por la independencia, George Washington, cuando todavía era niño, cosas de niños y más de aquella época, estrenó su hacha, destrozando varios árboles del jardín de su casa. Entre ellos se ensañó especialmente contra un bonito naranjo que su padre prefería. Cuando su padre regresó a casa al ver el destrozo, reunió a todos los hijos y, dominando la ira, les dijo: «Quiero saber inmediatamente quién ha cometido esta maldad, porque voy a castigarlo». Y entonces el niño Jorge, se paró y le dijo: «Papá, el culpable soy yo, dame el castigo que merezco». En aquel momento el padre cambió el tono de voz y dijo: «George, fuiste sincero, por eso te perdono. Un niño que se anima a decir la verdad vale mucho más que aquel naranjo que yo tanto quería». Un padre que se enternece ante la verdad que le manifiesta a su hijo. Y el hijo, por decirlo así, recobra la libertad de la sinceridad, la libertad del amor de su padre, la libertad del cariño de su padre. Jesús mismo ya ha hablado de que Él es la verdad, con mayúsculas, y ahora nos habla de la libertad que genera la verdad. Y San José María te ha explicado que
centra la verdad en que somos criaturas de Dios, hijos de Dios. Mira, la verdad va más allá de la corta capacidad de nuestra inteligencia. No podemos reducirla a lo que entendemos. La verdad supera la capacidad humana y es lógico, porque somos criaturas y por tanto creados y por tanto dependemos del Creador. Es el Creador el que nos tiene que abrir horizontes de esa verdad. Un santo padre llamado Gregorio Taumaturgo, porque hacía muchos milagros, o San Gregorio Taumaturgo, del siglo III, es decir, del 200 y pico. Pues este hombre nos abre su corazón y nos dice: yo quería tener la fe verdadera, pero los muchos herejes me tenían desconcertado. Y yo me preguntaba, preguntas que también te puede venir a ti a tu mente: ¿será Jesús un verdadero ser humano? ¿Tiene Jesús un cuerpo real? Si Jesús nació de María, ¿cómo puede ser hijo de Dios? ¿Cómo pueden estar unidos en Jesús su ser divino y su ser humano? Una noche, en sueños, se me apareció un anciano. Comencé a asustarme, pero él me dijo: soy el apóstol San Juan. Bueno, apóstol Juan, diría. Dios me envió para instruirte acerca de la persona de Jesús. Luego, con la mano, me indicó una señora que estaba a su lado. Entendí que era la Virgen María. Juan siguió diciendo: ella será la que te explica el misterio de Cristo. Porque siendo ella virgen, su hijo es realmente el Hijo de Dios. Siendo ella verdaderamente madre, su hijo es verdaderamente ser humano. En la Virgen, por tanto, encuentras toda la verdad acerca de Jesús. Por eso esa es una introducción mía, o un momento de intercalación mía. Por eso es tan importante el Concilio de Éfeso, ¿verdad? Porque el hereje decía que la Virgen no era madre de Dios. Y fue aplastado por los obispos reunidos en el concilio. Bueno, pues cuenta la anécdota. Finalmente la Virgen María le pidió a Juan que allí en su presencia me enseñara el credo sin errores. Aquel hombre se dio cuenta de que necesitaba que le enseñaran, que le abrieran la inteligencia, porque el corazón y la inteligencia se hacen grandes mediante la apertura, en la medida en que me abro a la verdad, no mediante la afirmación personal. Yo pienso esto, yo soy el que hago las cosas, yo soy la medida de todo. No, el yo se posiciona y se cree el centro de todo. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva cuando cayeron en la tentación del demonio. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Vosotros diréis qué es lo que está bien y lo que está mal. Señor, que no me deje yo llevar por ese engaño. Dios mío, que yo vea las cosas con tus ojos, no con mis ojos. Una anécdota de filósofos. Sócrates, Atenas, filósofo muy conocido, ¿verdad? Maestro de Platón. Un hombre por la calle vio la cara de Sócrates y sentenció. Era un buen fisonomista. Y sentenció: Sócrates es comilón, mujeriego, borracho, y dijo varias cosas más. Ante tales insultos, los alumnos de Sócrates, no sé si estaba Platón también allí, se enfadaron y salieron en defensa de su maestro. Y Sócrates les paró y les dijo: calmaos, este señor acaba de decir la pura verdad. Yo sería todo lo que este señor asegura si no me hubiera entregado a buscar la verdad y la virtud.
Es la realidad. Si nosotros, sin la ayuda de la verdad que nos muestra Dios, nos dejaríamos llevar por las apariencias, por la apariencia de bien que tiene el vicio, que tiene el engaño, por la apariencia de verdad que tiene mi amor propio, por la apariencia de saberlo todo que tiene mi orgullo. Y cuando en lugar de mirar la realidad con los ojos turbios de nuestras pasiones, del egoísmo, del placer, de la envidia, de ese deseo de poseer, lo hacemos con los ojos limpios de la fe, el mundo se abre, se dilata, muestra dimensiones escondidas. No es un modo de ver las cosas subjetivamente, sino una verdad que nos trasciende, que va más allá de nosotros. Por eso, dice Jesús, la verdad os hará libre, porque nos trasciende, porque va más allá de nuestras limitaciones. No consiste la verdad en el modo de conocer, ni en el contenido del conocimiento, una persona que sabe mucho, sino en la realidad que posee el ser, lo que es Dios, lo que es el hombre y lo que es el mundo. Los conocimientos son verdaderos, pero no son la verdad. La verdad es aquello a lo que apuntan. No quiero yo dar aquí una clase de filosofía, pero el amor a la verdad no consiste en entusiasmarse por la inteligencia, sino en entregarse a lo real que ésta nos muestra. No se ama a la idea, sino al ser que representa esa idea. Amar la verdad es amar a los seres verdaderos. No es amar a la imaginación, no es amar a mis planes de futuros, a mis ideas. No. Y algo es verdad porque corresponde a la idea que tiene Dios. Por eso, mira a Dios y lo entenderás. Mira a Dios y lo entenderás. A mí siempre me ha llamado la atención el nombre de la carrera que yo estudié, Ciencias Exactas, matemáticas. No se trata de ser exactos, rigurosos, sino de buscar la verdad de Dios. Por eso, aquella frase que a mí no se me olvida que decía aquella persona, te enfadas porque no se hacen las cosas como Dios quiere. Oye, es que no se hacen las cosas como Dios quiere. No olvides que Dios quiere que se viva la caridad. La caridad supera, digamos, la exactitud. La caridad supera el rigor. Y entonces es que la verdad supera la exactitud y el rigor, porque hay una verdad superior a esa exactitud y ese rigor. Hay una verdad superior. En la anécdota que te contaba de Washington, ¿qué verdad había por encima de la verdad de que había sido el niño el culpable de que había cortado pues el naranjo, era de su padre, ¿no? Pues la verdad del amor de su padre por el hijo y la sinceridad del hijo con su padre. Esa verdad era superior a la de el naranjo destrozado, por mucho cariño que le tuviera su padre, pero era inferior a la verdad, el amor del padre por el hijo, más que por un naranjo. Bueno, no sé si era un naranjo, no me acuerdo ahora. Bueno, por eso, Señor, que nosotros sepamos dejarnos llevar por lo que tú nos dices, dejarnos iluminar por lo que tú nos guías, que pongamos nuestra confianza en ti y que tengamos ese deseo de difundir la verdad a nuestro alrededor con actualidad y con simpatía. Desde luego, la
vamos a decirlo así, el rigor no es el camino, ni la violencia. No se impone la verdad, no se impone. Jesús, tú nos diste el ejemplo de que a ti se te impusieron con la pasión y la muerte, pero tú venciste, como decía aquel emperador romano que se había empeñado en trabajar contra Dios, contra el cristianismo. Al final venciste Galileo, ¿no? Es un libro que a lo mejor alguno de vosotros lo ha leído. Venciste Galileo, venciste Galileo. Al final venció. ¿Qué venció? La resurrección de Cristo. Pero eso es una verdad. Eso es una verdad que supera la muerte. Es una verdad que supera los planes cortos. Ahora que estamos pasando pues unos momentos difíciles con la pandemia y que incluso se habla de una posible vuelta o de una segunda oleada y las personas lo están pasando mal por tanto confinamiento, por tanto miedo. Es comprensible el miedo a lo que pueda ocurrir con las personas mayores, con los vestigios y con las consecuencias que tenga el caer enfermo, etcétera, etcétera, con la economía. Bueno, pues todo eso evidentemente supone cierto miedo y el miedo lleva consigo un desequilibrio porque uno no se siente seguro, no se siente seguro en la salud, no se siente seguro en la economía, no se siente seguro en la vida. No, Señor. Venciste Galileo, como le decía el apóstata, aquel emperador apóstata. Pues venciste Galileo. ¿Cómo venció? Con la resurrección. ¿Cómo venceremos los miedos y cómo venceremos todos los problemas que nos produce esto? Con la resurrección de Cristo. Por tanto, con la alegría, con la simpatía. La resurrección de Cristo, el tiempo pascual siempre lleva el tema de la alegría, y lo dice San Pablo. Alegraos, alegraos. Y en el Regina Cheli, ¿no? Esa oración que rezamos a la Virgen en el tiempo pascual. Alégrate, Virgen María. Claro, la alegría. Por eso no hemos de extender la verdad a nuestro alrededor, ni con imposiciones, ni con rigor, ni con violencia, sino con alegría, con simpatía. Claro, hay que evitar caer en el relativismo, ese relativismo, la dictadura del relativismo que vemos que se intenta imponer. Ya lo decía el Papa emérito Benedicto XVI, ¿no? La dictadura del relativismo. El hombre moderno piensa que su tarea en el mundo, para ser libre, ha de ser lo que le venga en gana, informe. Le molesta que le digan dónde está la verdad. Le molesta recibir el sentido de su tarea desde fuera. Le molesta haber nacido para algo y no para lo que se le ocurra en cualquier esquina. Por eso, dice un santo, algunos no oyen, no desean oír más que las palabras que llevan en su cabeza y prefieren seguir en su suerte fuera del paraíso antes de volver a su interior aceptando ese árbol intocable que es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué me va a imponer a mí un árbol que no puedo tocar? Prefiero irme fuera del paraíso. Adán y Eva. Preferimos seguir nuestra opinión, nuestra idea y no la verdad. Y nosotros hemos de ayudar a los demás a entender dónde está la verdad. Y esa verdad que nos hará libres conforma un modo de vida, conforma un modo de sociedad, conforma una cultura, y no podemos dejar que otros influyan en la sociedad, por comodidad o por no complicarnos las cosas, aunque nos suponga esfuerzo. Ayudar a las personas que se abran a la verdad, sabiendo que las verdades están escaladas. Es decir, que hay una verdad, pero por encima de esa verdad hay otra verdad más amplia
y otra verdad más amplia, hasta que llegamos a la verdad con mayúscula. Contaba este sacerdote y periodista, José Luis Martín Descalzo, en una de sus obras, Razones para la alegría, pues no sé si era un cuento, una anécdota, vete a saber qué era aquello. Pero cuentan, escribe él, que un jeque árabe llamó a uno de sus consejeros para pedirle que le contara lo que de él se decía en su país. Tremendo eso. Y cuentan que el consejero le respondió: Señor, ¿qué deseáis? ¿Una respuesta que os agrade o la verdad? La verdad, le dijo el jeque, por dolorosa que sea. Os la diré, señor, le dijo el consejero, si me prometéis a cambio el premio que os pida. Está concedido, pedid lo que deseéis, porque la verdad no tiene precio. Y el consejero le dijo: mira, me basta un premio muy pequeño. Dadme un caballo para huir en él apenas termine de decir la verdad. Porque tenía el castigo del jeque. Hay gente que no quiere oír la verdad. Hay gente que huye de la verdad. Toda verdad es peligrosa. Es peligrosa porque a veces hay personas que no la quieren entender y le hace daño a quien la dice o a quien la escucha. Entonces, pero la verdad, no podemos quedarnos callados por miedo a contristar o a que siente mal en este ambiente donde me muevo. Se puede decir con una sonrisa, se puede decir con una mirada de cariño, pero se dice la verdad. No, es que me voy a complicar la vida, total. Tenemos que saber opinar, más que opinar, decir la verdad. Aunque otros piensen, bueno, eso es lo que dices tú. Bueno. Hay una tremenda felicidad en hacer feliz a los demás a pesar de nuestras propias situaciones. Y hay gente que te puede decir, oye, pero tú, ¿cómo te atreves a decir esas cosas? Bueno, hay un cuento, una anécdota muy famosa, yo lo he oído repetir muchas veces y además con distintos matices, pero bueno, tal como lo tengo aquí escrito te lo leo. Dos hombres gravemente enfermos ocupaban la misma habitación en un hospital. A uno de ellos le recomendaba sentarse en su cama durante 1 hora cada tarde por sus pulmones. Su cama estaba al lado de la ventana. El otro enfermo tenía que estar todo el tiempo acostado. Los dos hombres hablaban constantemente, hablaron de sus esposas, de su familia, de sus casas, de sus trabajos. Total, que todas las tardes, cuando el primer enfermo se sentaba en la cama, miraba por la ventana y describía a su compañero todo lo que veía. El paciente acostado comenzó a vivir aquellas descripciones detalladas y durante 1 hora salía de la habitación gracias a las descripciones que le hacía su compañero. Le hablaba de los patos que nadaban en el agua del estanque, los niños que jugaban haciendo barquitos en el mismo estanque, unos jóvenes enamorados que caminaban muy unidos cogidos del brazo, los enormes y viejos árboles que movían sus ramas ante una ligera brisa del viento, el paisaje, la ciudad, etcétera, 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 etcétera. Mientras que el otro hombre mantenía siempre tumbado. Una tarde calurosa de verano, el enfermo sentado en su cama, mirando por la ventana, incluso describió un desfile que pasaba por el parque. Aunque el otro no pudiera oír los sonidos musicales de la banda, pues a través de la descripción de su compañero parece como si estuvieran tocando todos esos instrumentos y él estuviera oyendo los instrumentos que pasaban a su alrededor. Y así pasaron días, semanas, ya te digo que es un cuento. Una mañana la enfermera, al traer el desayuno, encontró que el que estaba junto a la ventana había muerto. Ella se entristeció y lloró porque le había cogido cariño a aquellos hombres. Llamó a otros empleados del hospital que se llevaron el cadáver al tanatorio, a la funeraria, donde fuera. Al día siguiente, el otro enfermo le pidió a la enfermera que le cambiase de cama y le pusiera junto a la ventana. La enfermera no tuvo ningún inconveniente,
le puso junto a la ventana y allí le dejó. Aquel hombre intentó incorporarse sobre el codo para echar su primera mirada al mundo exterior a través de la ventana. ¿Cuál fue su desilusión cuando lo que encontró fue un patio interior, rodeado de un muro en el que no se veía absolutamente nada? El enfermo se sintió engañado y se enfadó contra aquel otro que estaba con él en la habitación. Y le dijo a la enfermera: oiga, pero ¿por qué este hombre me ha estado engañando durante todos estos días que hemos pasado juntos? Y la enfermera con asombro le dijo: pero oiga, si este era ciego. Aquel hombre comprendió que lo que estaba haciendo era animándole. Y eso mismo le dijo la enfermera: posiblemente estaba intentando animarle a usted. ¿Por qué te cuento este sucedido? ¿Cuál era la verdad? ¿La verdad que veían los ojos ciegos del enfermo o la verdad que describía a su compañero de habitación? Pues la verdad que le describía a su compañero de habitación. Porque el mundo real efectivamente es así, un desfile es así, unos jardines son así, una fuente es así, unos enamorados son así, pero aunque él no lo viera con los ojos de la carne, lo estaba viendo con los ojos del alma, que querían hacer que aquel otro compañero de la habitación disfrutara, se lo pasara bien, gozara por lo menos 1 hora al día de todas esas cosas. Los ojos del cuerpo también se mueren, pero en cambio con los ojos del alma vemos la verdad que Dios nos revela, que Dios nos abre. ¿Cuántas veces aparentemente a los demás mostramos que somos buenos, que somos cariñosos, que somos generosos, y en nuestro interior estamos buscándonos a nosotros mismos para quedar bien, para que los demás nos lo agradezcan, para que los demás piensen bien de nosotros, etcétera, etcétera? Egoísmo. Los ojos del interior, los ojos del alma. La verdad os hará libres. Amor a la verdad. Decir siempre la verdad. Sinceridad. Terminamos acudiendo a la Virgen. Le pedimos a ella, igual que este enfermo le mostraba al otro la alegría que había en su corazón, aunque no la realidad del mundo que había al otro lado de la ventana, pues le pedimos a la Virgen: muéstranos a Jesús, que es la verdad, fruto bendito de tu vientre. Como le decía a este taumaturgo, a este padre de la iglesia que te citaba antes, le decía a San Juan: ahí tienes la verdad. Pues le pedimos a la Virgen: madre mía, enséñame a vivir la verdad, a vivir de la verdad, a buscar a tu Hijo y a mostrar en todo momento la verdad, aunque me acarree el decir la verdad y eso suponga, entre comillas, un castigo, como le pasaba a George Washington. Pero si decimos la verdad, nunca nos castigarán. Siempre el Señor nos dirá: yo te perdono, vete y no peques más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra,